honra a los siervos de Dios. Eso es lo que enseña la palabra también. Y pone énfasis de la misma manera en la que pone énfasis en los otros temas que ya le he compartido acerca de la honra. Y este mandamiento también viene acompañado de promesas y también viene acompañado, por qué no decirlo, de advertencias muy severas. Entonces vamos a aprender por qué la Biblia me dice que debemos honrar a los siervos de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y versículo 13. Dice: amados hermanos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Oiga, hablando de la honra, lo que dice, versículo 13: ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y luego termina: vivan en paz unos con otros. La Reina Valera dice: ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, aquí está nuestro primer punto. Debemos honrar a los siervos de Dios. Y la palabra nos lo está diciendo claramente, ¿sí? ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios ha depositado en hombres escogidos por Él la responsabilidad de predicar el evangelio. Qué hermoso que así como en esta tierra las empresas o los negocios pueden elegir a ciertas personas para cumplir con ciertos propósitos o ciertos proyectos, como lo acabamos de escuchar aquí con nuestra hermana Nayeli, que fue elegida entre tantas personas para ser una de las 4 participantes de Texas en ir a este evento y poder con sus habilidades, que ella lo dijo en inglés, ¿verdad? Dijo skills, así muy bonito. Dije, wow, Nayeli también su inglés se está desprendiendo. Sus habilidades, con sus habilidades ir a colaborar en este proyecto, porque ella fue seleccionada, ella fue escogida para ser parte de este evento. Entonces, de la misma manera, Dios, escucha bien, selecciona, escoge, unge a ciertos hombres para que seamos encargados de compartir su palabra. ¿Sabías tú que es un privilegio poder ser llamado y escogido por Dios para compartir su palabra? Es un privilegio, amado hermano, que de verdad nunca, quizá hablando de mi persona, no puedo hablar de los demás, pero hablando de mi persona, yo nunca imaginé quizá un día ser pastor. No, estando pequeño sí imaginé, ¿por qué no decirlo? Un día trabajar en la NASA. Así fue una vez un sueño mío. Yo recuerdo que escuchaba en aquel entonces el Discovery, era el transbordador espacial que estaba en uso o estaba de moda, si puedo usar esa expresión. Y el Discovery se miraba en la televisión, ¿verdad? Los lanzamientos que él tenía, las misiones que mandaban al Discovery a hacer. Y a mí me emocionaba siendo un niño el escuchar estas noticias. Y por un momento pasó por mi mente ser un astronauta y decir, bueno, quiero trabajar para la NASA. Y hoy en día pues he trabajado en la NASA, pero no en la NASA, ¿verdad? Porque Dios no le plació darme ese lugar, sino que a Dios le plació escogerme para estar aquí detrás de este púlpito, compartiéndole a usted su palabra. Y sabe qué, amado hermano, la verdad que no fui a la NASA, pero estoy contento de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estoy trabajando para la mejor empresa de todo el universo, no de esta tierra, de todo el universo, porque en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no hay empresa o no hay reino más grande que el reino de nuestro Señor. Amén.
Así que trabajo para el más rico de todos. Estoy contento por eso, pero escúcheme bien, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y yo la asumo, estoy consciente de esa gran responsabilidad. Y por eso, cuando veo en la Biblia que Dios pide esta palabra de honrar a los siervos de Dios, entiendo por qué lo dice. Entiendo por qué el Señor está exigiendo esta palabra, porque en realidad Él exige mucho de nosotros. Exige mucho de sus siervos, exige mucho de los que somos responsables de predicar el evangelio, y por eso Él dice: honrenlos a los que sirven en la obra del Señor, porque ellos trabajan arduamente entre ustedes, oiga esto, y les dan orientación espiritual. Acuérdese usted que cuando hablamos de la palabra honrar, hemos dicho que la palabra honrar tiene que ver con lo que es valioso, con aquello que nosotros respetamos, con aquellas cosas que nosotros amamos, o la palabra honrar tiene que ver también con tener consideración de algo o de alguien. Todo esto tiene que ver con la palabra honrar, y lo he repetido varias ocasiones para que se nos quede en nuestra mente qué significa la palabra honrar. De esta manera entonces vamos nosotros a poder cumplir mejor las palabras que me dice la Biblia cuando se trata de honrar. Respeta, admira, ten consideración. Todo eso tiene que ver con la palabra honrar. Entonces, mire, cuando Dios escoge a sus siervos para predicar, entonces los siervos que aceptamos el reto de servir al Señor, de dejar los otros sueños que tenemos, de dejar las otras ideas que tenemos, de dejar, ¿por qué no decirlo?, el interés por los negocios de este mundo, para venir a servir en el negocio del Padre Celestial. Porque yo quiero decirte que la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor, Jesús decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Por eso quise aclarar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús lo veía de esa manera, como una empresa que no terrenal, sino una empresa celestial. Amén. Por eso hablaba de la iglesia, o de predicar la palabra, o de escuchar la palabra, como los negocios del Padre Celestial. Entonces, cuando hay personas que hemos dejado los negocios terrenales para estar en los negocios del Padre o en los negocios celestiales, el Señor se encarga de poner sobre nosotros una honra. Y la Biblia dice que los siervos de Dios, punto número 2, ganan un grado honroso y mucha confianza en la fe. Oiga esto. ¿Y por qué lo ganan? Porque es Dios el que se los da. No somos nosotros por nuestros méritos, no somos nosotros por nuestra experiencia, no somos nosotros por lo que hemos logrado, sino es por lo que Dios nos ha concedido. Nos concede un grado honroso y, oiga esto, mucha confianza en la fe. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 13 me lo dice claramente. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado, y cuando habla aquí de diaconado, es una de las palabras que en el griego tiene que ver con servidor, porque un pastor o una autoridad espiritual tiene que ver con servir. Así que todos aquellos que piensan que ser pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, se trata de títulos, no, señores, no se trata de posiciones, se trata, mejor dicho, de servicio. Se trata de descripciones de trabajo, no tanto de posiciones. Por eso ahora se menciona diácono, porque el diácono tiene que ver en el original con un mesero, con alguien que sirve a las mesas, con una persona que está para atender a los demás. Entonces, ¿qué somos los pastores? Siervos de Dios para atenderle a usted. ¿Qué somos los pastores? Siervos de Dios que trabajamos no para nosotros, sino para ustedes. ¿Me está escuchando?
Por eso el tema es honrando a los siervos de Dios, porque los siervos de Dios son pastores, son apóstoles, son profetas, son evangelistas y son maestros. Todos estos vienen a ser siervos de Dios. Y cuando nosotros servimos bien, como dice el versículo que teníamos en pantalla, entonces se gana para sí un grado honroso, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estoy leyéndole 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Se gana un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero escuche bien, por favor. Para ganar ese grado honroso, no solamente es que Dios nos lo da. Para ganar esa confianza en la fe, no solamente es que Dios nos da ese grado o esa confianza en la fe, sino que nosotros los siervos de Dios tenemos que hacer algo. Y dice el versículo ahí precisamente que debemos ejercer bien nuestro servicio, que debemos ejercer bien nuestro ministerio. Y cuando nosotros ejercemos bien nuestro ministerio, cuando nosotros hacemos bien nuestro servicio, eso da como resultado, escúchelo bien, un buen testimonio. Y cuando un pastor o un apóstol, un profeta o un siervo de Dios tiene buen testimonio, entonces ese buen testimonio le da un grado honroso y le da mucha confianza en la fe. ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo? Amén. El buen testimonio permite que yo tenga un grado honroso y mucha confianza en la fe. Entonces, no significa solamente con ser pastor y ya me tienen que honrar. No significa con que soy profeta y porque soy profeta me tienen que honrar, o porque soy maestro, o porque soy apóstol, o porque soy el gran evangelista me tienen que honrar. No, la palabra del Señor me está diciendo, tienes que ejercer bien tu servicio, tienes que ejercer bien tu ministerio. En otras palabras, tienes que tener un buen testimonio, y entonces esta honra que yo estoy demandando para ti se te va a dar. Amén. Ese es el requisito que Dios está poniendo. Sí, honren a los siervos de Dios, pero honrenlos cuando ejerzan bien su ministerio. Cuando tengan un buen testimonio, entonces sepan que ellos, si tienen un buen testimonio, están ganando un grado honroso y mucha confianza en la fe. Entonces, la Biblia me enseña que nosotros tenemos que honrar a nuestros pastores de unas maneras muy importantes y muy específicas. Si mis pastores están ganando ese grado honroso por su testimonio, si mis pastores están ganando esa confianza por su testimonio, entonces yo tengo que honrarlos. Y mire qué hermoso es poder ver hoy en día que hay pastores que tienen buen testimonio. Le doy gracias al Señor porque hemos tratado de cuidar nuestro testimonio en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y le doy gracias al Señor porque también tenemos pastores sobre nosotros que tienen buen testimonio. Por eso yo honro a mis pastores. Cada vez que estamos con ellos, los honramos porque la palabra me dice que ellos se ganan un grado honroso y mucha confianza en la fe. Por eso a mis pastores yo les tengo mucha confianza por su testimonio. ¿Está conmigo? Por eso los honro, porque se lo han ganado con su testimonio, porque están ejerciendo bien su ministerio. Entonces, la Biblia me dice claramente cómo yo tengo que honrarlos a ellos. Si ya se ganaron ese grado honroso, si ya se ganaron esa confianza en la fe, ¿cómo le hago para honrar a mis pastores? ¿Cómo le hago? Así como aprendimos cómo honrar a los padres, así como aprendimos cómo honrar el matrimonio, así como aprendimos cómo honrar a Dios, tenemos que saber cómo honramos a nuestros pastores o a los siervos de Dios. Y aquí me dice la Biblia cómo honrarlos. Honra a los pastores obedeciéndoles
y sujetándote a ellos. No solamente tiene que ver con sentir admiración por los pastores que tienen un buen testimonio. No solamente tiene que ver precisamente con pensar bien de ellos, ¿sí? O ver que son valiosos nuestros pastores, sino que honrar a nuestros pastores tiene que ver precisamente con obedecerles y sujetarnos a ellos. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores, oiga esto, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y luego me dice la razón por la que tengo que sujetarme y por la que tengo que obedecerlos. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Nueva Traducción Viviente dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Cuando usted y yo hemos aprendido lo que significa honrar a los siervos de Dios, lo que significa honrar a nuestros pastores, escúcheme bien, les vamos a dar motivos para que nos sirvan con alegría y no con dolor. Entonces, si usted ve que sus pastores están sirviéndole a usted con alegría, le están sirviendo y no con dolor, lo más seguro es que usted les está honrando. Lo más seguro es que usted les está obedeciendo. Y lo más seguro es que usted se está sujetando a ellos. Porque escuche bien, este versículo que acabo de leer habla de obedecerlos y habla de sujetarnos a ellos. ¿Sí? Obedecer es una cosa y sujetarse es otra cosa. Por eso la Biblia menciona obedecer y sujetar. Si tú obedeces a tus pastores pero no te sujetas a ellos, no los estás honrando. En el mismo versículo están las dos palabras. Te tengo que explicar entonces qué es obedecer y qué es sujetarse. Porque obedecer, muchas veces nosotros lo relacionamos con hacer lo que se nos dice. Y es cierto, ¿verdad? Obedecer tiene que ver con eso. Pero escúchame bien. En el griego, la palabra obedecer es la palabra peizo. Y la palabra peizo tiene que ver con creerles, tiene que ver con estar seguros, tiene que ver con darles confianza y tiene que ver con esta palabra, darles crédito a tus pastores. Fíjate, cómo se encarga el enemigo muchas veces de desacreditar a los pastores. ¿Cómo se encarga el enemigo muchas veces con rumores, con murmuraciones, con malos entendidos, de que tú tengas una mala imagen de tus pastores a los que tienes que honrar? Y cuando el enemigo comienza a poner una mala imagen en la vida tuya, está desacreditando poco a poco a tus pastores en tu mente, en tu corazón. Y si tú ya no los amas, ya no los admiras, ya no los respetas, ya no tienes consideración para ellos, entonces tu honra hacia tus pastores está afectada. ¿Por qué? Porque tú ya no les das confianza a ellos. Ya no estás seguro al estar con ellos. Yo me acerco a mis pastores y me acerco con ellos con confianza, con seguridad, por su testimonio y porque el enemigo no ha logrado desacreditarlos a ellos frente a mí. Cada vez que el enemigo quiere de alguna manera traer alguna cosa sucia o algún pensamiento malo contra mis pastores, yo tengo que echarlo fuera de mi mente y decir, no, no es así. Y mantenerle el crédito a mis pastores, mantener la confianza con ellos, sentirme seguro con mis pastores, creerles a ellos lo que me están diciendo. Porque imagínate qué incómodo es estar siendo pastoreado por una persona a la cual tú no le das crédito. ¿Está conmigo? Yo me sentiría muy incómodo decirle, son mis pastores y la verdad no les creo a lo que hablan. Me sentiría incómodo. Son mis pastores, pero no les doy crédito. Son mis pastores, pero no estoy seguro realmente de estar con ellos. No me inspiran confianza, no les creo. ¿Sabe que así hay personas a veces en las congregaciones? Yo te quiero animar en el nombre del Señor.
en el nombre de Jesús, para que les des crédito a tus pastores, porque darles crédito, creerles, estar seguro de ellos es obedecerles. Amén. Pero también tiene que ver con sujetarse, la honra a nuestros pastores. Y la palabra sujetarse en el griego es la palabra hupeiko. Oiga esto, hupeiko, ¿sí? Y la palabra hupeiko tiene que ver con rendirnos, con ceder, con apartarnos o refugiarnos debajo de algo o de alguien. En este caso, como se está hablando de los pastores, es apartarse o refugiarnos debajo de ellos, ceder, rendirnos ante ellos. En otras palabras, sé leal a tus pastores. Amén. Entonces dice, obedezcan a tus pastores, sujétense a ellos. Cuando tú no eres leal a tus pastores, entonces tú no has comprendido la honra de los siervos de Dios. No lo has comprendido. Y tenemos que enseñarle a usted esto para que en la iglesia se levanten cristianos que honren a sus pastores obedeciéndoles, pero que también honren a sus pastores siendo leales a ellos, para que no a la primer desacuerdo o no al primer malentendido salgas corriendo y digas, ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. No, la lealtad, acuérdate, tiene que ver con honrar a una persona. La fidelidad tiene que ver con honrar una promesa. Pero cuando tú eres leal a algo o a alguien, eso significa honrar una persona. Entonces Dios me está pidiendo en estas dos palabras que tengo que ser fiel, pero también tengo que ser leal. Y la fidelidad tiene que ver con la obediencia, y la lealtad tiene que ver precisamente con sujetarse. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahí está la palabra. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, acuérdate que una de las maneras de honrar a Dios es honrando su palabra. Y esta es su palabra. Obedezcan, sujétense a sus pastores. Mira, yo también he sido miembro de una congregación. He tenido dos pastores en mi vida cristiana, uno en México y uno aquí en Estados Unidos, que todavía tenemos, gracias al Señor. Y sabe, me sujeté a mi pastor en México y me sigo sujetando a mi pastor aquí en Estados Unidos. En México, en una ocasión, yo tuve una diferencia un tanto grande con el pastor que ya no vive, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, amado hermano, que cuando yo estuve a tiempo, o mejor dicho, a punto de entrar en un altercado con mi pastor allá en México, porque él había tocado un tema muy personal, que yo decía, el pastor no tenía por qué haberse metido en este tema. Es muy personal, se trata de mi relación, se trata de mi deseo como persona. Y yo supe que él había dicho algo que no me pareció. Entonces escúcheme bien, como todo cristiano, como toda persona, me enojé, me molesté. Y yo quería ver que llegara el día del servicio para encontrarme al pastor. Se me había salido todo lo Ávila, ¿sí? Tenía el espíritu de Hulk dentro de mí, ¿sí? Pero gracias a Dios por las madres que tienen el temor de Dios. Por eso vuelvo a ese punto, honren a sus padres escuchando sus consejos, y más si tienen el temor de Dios. Mi madre, con ese carisma de Dios, que siempre con una sonrisa me decía unos consejos tan preciosos y me los sigue diciendo. Llegué a la casa bien molesto después de haberme enterado de esa situación, y mi mamá me dice, ¿qué tienes, hijo? Y yo, ay mamá, el pastor, fíjate que se anda metiendo donde no le importa. Te estoy siendo honesto, porque a lo mejor esto que me está pasando a mí, o me pasó a mí, le ha pasado a usted. El pastor Jorge se está metiendo donde no le importa. Se están riendo de nervios algunos. No importa, me pasó a mí. Y cuando yo estaba así, amado hermano, mi mamá, recuerdo que yo estaba ahí en su cama, ¿verdad? Llegué y me recosté así, y agarrándome la cabeza, jalándome quizá los pelos, ¿verdad? Y mi mamá me dice, ay hijo, tranquilo, él es un siervo de Dios. Así, con esas palabras se cumple la palabra que la blanda respuesta quita la ira. Y así, él es un siervo de Dios, hijo. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce tu corazón. A lo mejor él lo dijo sin malicia.
Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Para qué vas a ir a discutir con él por algo que no tiene caso? Déjalo, no, a lo mejor lo dijo sin querer, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo, oh, mamá, ¿cómo va a estar bien? Va a estar bien cuando le diga todas sus cosas en su cara. Así decía yo. ¿Sí? Te estoy confesando mi pecado. ¿Me vas a confesar el tuyo? ¿Lo que dices de mí? No vaya por allá, pastor, dice. Pero ¿sabe qué? Gracias al consejo de mi madre, esa vez, haga de cuenta que me echó un bidón de agua fría y me desinflé todito, y después dije, sí, Señor, Él es un siervo de Dios y merece ser honrado, merece ser respetado. Quizás sí se equivocó, pero la verdad creo que puedo pasar por alto la ofensa. Y eso es lo que te enseña la palabra, que tú y yo podemos pasar por alto una ofensa. Si la puedes pasar por alto, entonces adelante, borrón y cuenta nueva, da la vuelta y sigue adelante. Si no lo puedes pasar por alto, lo mejor es que vayas y se lo cuentes a todo el mundo, menos al pastor. No. Porque eso hacemos. Vamos y se lo contamos a todo el mundo, a mi familia, a mi cuñado, a mi compadre, a la comadre, al maestro, a la maestra, a todo el mundo, pero el que lo debe saber no lo sabe. Error grave de honra. Si te falló el pastor, ve con él, dice la palabra. Ve tú y él solos y arréglense. Amén. Entonces ve con tu pastor. Entonces, como yo pasé por alto la ofensa, ya no hubo necesidad. Y la vez que fui, llegué a la iglesia, lo miré, lo saludé sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el Señor me había enseñado a pasar por alto la ofensa y a honrar a los siervos de Dios. Le fui leal a él todos los días de su vida hasta que el Señor nos trajo para acá, para Estados Unidos. Y si mi pastor viviera, hermano, y pudiera venir a hablarles, es más, vino algunas ocasiones, ustedes lo pudieron haber escuchado, y el testimonio que él daba de nosotros, nunca él pudo dar alguna queja o algún testimonio de que fuimos una cabra y no una oveja. Yo fui una oveja bajo su rebaño, bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque me enseñaron a honrar a mis pastores, me enseñaron a obedecerlos, me enseñaron a ser leal a ellos, y seguiré siendo leal a nuestro pastor hasta el día de hoy, hasta que el Señor lo llame a su presencia, o quizá nos llame a nosotros antes, no lo sabemos, pero de eso se trata la lealtad. Entonces, escúcheme bien, honramos a los siervos de Dios obedeciéndoles y también sujetándonos a ellos. Por lo tanto, debemos darle doble honor a los siervos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dale doble honor a los siervos de Dios. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. Escuche bien esto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El contexto en el que se me está diciendo que los que predican en enseñar la palabra del Señor son dignos de doble honor, es un contexto basado en el pago o en la remuneración que nosotros debemos dar a los siervos de Dios. Ahora, quiero aclarar esto porque acuérdese que honor tiene que ver con respeto, con sentir admiración, con sentir precisamente amor, ¿por qué no decirlo? Y consideración por algo o alguien. Pero el contexto en el cual está diciéndome que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, es el contexto de el obrero que es digno de su salario. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual para que entendamos más lo que está diciendo este versículo, o estos dos versículos, mejor dicho. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo, otra vez volvemos al buen testimonio,
¿sí? Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo, que tienen buen testimonio, aquí está el grado de honor que ganan, el doble honor. Dice, merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Amén. Ahora, escúcheme bien, por favor. Quizá usted va a decir, como una vez me dijo un hermano cuando estábamos predicando algo similar a esto, va a decir, pastor, se va a acomodar las canicas para ganar el juego. Amado hermano, quiero decirle que yo no escribí esto. ¿Estamos? ¿Cuántos saben eso? Yo no lo escribí, lo escribió el Señor. Pareciera que me estoy acomodando las canicas para ganar el juego y para pedir un aumento de salario. Dios me libre de eso, para nada. No estamos aquí predicando por algo así. Pero escúcheme bien, es interesante ver cómo la palabra aún me habla del honor que reciben los que predicamos, de tal manera que Dios considera que los que predicamos y enseñamos la palabra deberíamos de ser personas que se nos debería de pagar doble. Imagínense. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros a veces queremos ver a los pastores que no tengan nada. Y pensamos que entre menos tenga un pastor es más humilde. Que entre menos tenga un pastor va a ser más usado por parte de Dios. Que entre menos viaje, entonces ese pastor de verdad es santo. Que entre menos cosas materiales tenga, es porque tiene su mirada puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales. Porque si tiene cosas materiales, o porque si viaja, o porque si tiene bonita casa, o porque si tiene un bonito auto, ese pastor está corrompido. Momento, esto no es así. Aunque ha habido personas que se han corrompido en el ministerio, Dios quiere que sus siervos no les haga falta absolutamente nada, y por eso enseña que la honra que ellos merecen es una honra doble, que inclusive deberían de recibir un doble salario. Muchas veces las personas en la iglesia dicen, Señor, mira, tú mantén a nuestro pastor humilde, que nosotros nos encargamos de mantenerlo pobre. Ese no es pensamiento de Dios. No. Mire, yo admiro a los pastores, escúcheme bien, que trabajan por fuera y vienen a predicar. Yo los admiro. ¿Sabe por qué los admiro? Porque en un tiempo yo estuve haciendo eso. Y ¿sabe qué, amado hermano? En lo personal le doy mi testimonio. Se me hacía tan difícil tener listos mis sermones, porque yo soy de esas personas que no quiero llegar al púlpito y abra la Biblia, abra cadabra, a ver donde caiga. Y vamos a ver qué dice. ¿Y usted qué entiende, hermano? ¿Y qué entiende también usted, hermano? Y así se la pasan. ¿Y qué entiende el otro? Y a ver, y que se vaya el tiempo. Ahora sí vamos a orar y cada quien para su casa. No, señores. El tiempo de ustedes es valioso y yo lo quiero respetar. Nadie dijo amén. Bueno, digo amén por ustedes. El tiempo de ustedes es valioso y yo lo quiero respetar. Usted no viene aquí a que yo lo entretenga. Usted viene aquí a que yo le enseñe la palabra, a que le dé orientación espiritual. Entonces mi responsabilidad es profundizar en la palabra y traerle un mensaje que le edifique, que le inspire, que le dé orientación espiritual. Y cuando yo trabajaba, hermano, le doy mi testimonio, se me hacía tan difícil correr a la oficina, trabajar, salir, llegar a la casa, comer, atender a mis niños porque estaban chiquitos en ese entonces, a mi esposa también, darle de comer porque pedía mucho y sigue pidiendo. Y resulta ser que había noches en las que me tenía que estar desvelando demasiado, y también cantaba en ese tiempo y tocaba, y hermanos, ya la voz en aquellos entonces ya se me estaba acabando. Mi pastor habló conmigo y me dijo, Jorge, tienes que hacer una decisión. Si sigues así te vas a acabar y no vas a llegar lejos. ¿Sí? Me estaba motivando a trabajar en fe. ¿Sabes por qué muchos pastores no quieren dejar de trabajar? Porque en su iglesia, ¿sí? En su iglesia precisamente la gente
no les apoya y no les honra, como dice la palabra. Y por eso muchos pastores tienen que estar trabajando, hermano, tristemente lo digo. Ahora le digo algo, yo estaba en ese tiempo trabajando porque teníamos necesidades, la iglesia no era capaz de suplir todas nuestras necesidades, y yo tengo manos, yo puedo trabajar al igual que usted, tengo pies también para empujar una cortallarda, y las he empujado y muchas cosas más, lo puedo hacer, pero el Señor me llamó a predicar su palabra. Entonces, cuando yo entendí que el Señor me había llamado a predicar su palabra, yo dije, Señor, tengo entonces que aprender a vivir por fe. Y renuncié al trabajo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también me dice que no se puede servir a dos señores, porque con uno quedas mal. Y yo no le quería quedar mal a ninguno de los dos. Entonces dije, bueno, mejor renuncio a aquel, porque a mi Cristo no le quiero renunciar. Le renuncié a aquel, trabajaba para la ciudad en ese entonces. Renuncié en el momento menos indicado, cuando me ofrecían las perlas de la Virgen, si me permites esa palabra, ¿sí? La aseguranza y el salario, todo, las vacaciones, todo asegurado. Y ahí sentadito, ahí mire, tranquilito, ahí en la oficina en la que teníamos. Había días que las que me aburría, me daba un sueño porque no hacía nada. No hacía nada. Y me hubiera quedado ahí. Dije, Señor, ¿cómo no me quedé ahí? Ahorita ya tuviera un retiro, pero sabroso. No es que al rato me voy a retirar y ni va, y me van a decir algunos. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Escúcheme bien, amado hermano. ¿Sí? En las iglesias no tenemos planes de retiro los pastores. No tenemos el 401k que tienen algunos en sus trabajos. ¿Sí? No nos dan bonus como les dan a otros. Mejor a mi hijo le dan bonus. ¿Sí? No. Aquí no nos pagan por horas extras. Y fíjese que a veces metemos horas extras, pero nunca, hey, metiste horas extras, pastor, ahí te van una feria. No, pero estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor, pero escuche bien, yo tuve que hacer una decisión, porque la verdad admiro a esos pastores que trabajan y vienen y predican, porque yo no podía. Yo dije, Señor, yo no quiero estar entreteniendo a la gente y no les quiero dar, perdóname la palabra, atole con el dedo. Quiero darles un buen mensaje. Y sabes que para preparar un buen mensaje requiere tiempo, requiere oración, ¿sí? Un buen mensaje, porque cualquiera puede predicar, pero dar un verdadero mensaje solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios, y te tienes que meter en oración para comprender y ver el tiempo de Dios, el kairos de Dios, lo que Dios quiere que enseñes en el tiempo que Él quiere que lo enseñes, porque hay muchos temas en la Biblia, pero tienes que comprender lo que Dios quiere para ese momento, y esa es la clave. ¿Cómo lo comprendes? Estando en el secreto de Dios. Los que me han ayudado a predicar saben lo que estoy hablando, ¿sí? Y si no sabe, un día lo voy a poner a predicar para que se dé cuenta lo que es prepararse y lo que se siente aquí pararse. Amén. ¿Sí? Entonces, de verdad que yo admiro a esas personas que predican y trabajan, pero en realidad lo que Dios quiere, amado hermano, es que nos dediquemos a su obra. Él te escogió para que prediques su palabra, y si tú predicas su palabra, entonces dice la Biblia que tú eres digno de doble honor. Eres digno inclusive de doble salario. Mire, el otro día le decía yo a mi hermano Carlos, bromeando, dije, hermano Carlos, ya me voy a dedicar a pasar teléfonos a la gente. Y él reía, ¿verdad? Porque me estaba consiguiendo una persona que nos ayude en los trabajos del terreno para poder poner la fundación. Y entonces me dice, es que esta persona quiere su teléfono para pasárselo a la persona de la máquina. Y le digo, hermano, pues ¿para qué hacemos tanto relajo? Deme el número de la persona de la máquina y yo le llamo. Dice, no, pastor, es que este muchacho se me hace que quiere algo. Dice, por eso él quiere que le demos su número de usted, para que él se lo pase al otro y luego el otro se comunique con usted. ¿No? ¿No era más fácil así, directo? Sí, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ok, está bien, dele mi número, hermano.
Entonces, mire, fíjese, el hermano Carlos le dio el número a otra persona y esa otra persona se lo dio al número de la máquina y el de la máquina me habló a mí. Y ya por fin, oiga, señor Ávila, que usted necesita tierra. No, pues que sí, así, así. Ah, bueno, pues se la dejo en tanto. Dice, pero pues como su número me lo pasó fulano de tal, se lo pudiera haber dado en tanto, pero a él le tengo que dar $20 por cada viaje que le lleve. Y yo dije, ¿what? $20. Y si yo necesito 20 viajes y él se va a ganar $20 por cada viaje. Y yo dije, Señor, estoy en el ministerio equivocado. ¿Ya hicieron la cuenta? ¿Ya hicieron la cuenta? ¿Cuánto? 400 solamente por dar un teléfono. Imagínese, amado hermano, $400 por dar un número de teléfono. Dije, Señor, no, hombre, wow. El hermano Hugo me lo da en 300, oremos, dicen por ahí. Puro negocio, ¿verdad? Puro negocio. Mire, escuche bien. De verdad, hermanos, la gente a veces no da ni un teléfono gratis. Los que están tras el dinero, ¿cierto? ¿Te ha tocado? No te da un poquito de su tiempo gratis. La gente no. La gente que anda haciendo dinero y que está interesada en el dinero, siempre va a querer dinero. Te estoy poniendo un ejemplo bien claro, ¿verdad? Sin embargo, escúcheme bien, los verdaderos siervos de Dios, Dios nos ha pedido hacer las cosas simplemente por el gusto de servir a los demás. Y te lo he dicho muchas veces esto, no esperando dinero de ninguno de ustedes, aunque la Biblia dice que somos dignos de doble salario, ¿cierto? Mira, quiero decirle algo que hace unos días, no sé cómo me sentí en mi corazón cuando alguien vino y dijo, pastor, le quiero dar esto. Y oigo, aclaro por favor, lo estoy diciendo para que ustedes entiendan el corazón de nosotros. Cuando hay personas que han entendido la honra y actúan conforme a la palabra. Y no lo estoy diciendo para que los demás hagan esto, por favor, no. Aclaro, no lo estoy diciendo para que ustedes se sientan mal si no lo han hecho y yo no lo he hecho y el pastor me la está tirando. Nada de eso. Lo estoy diciendo para que usted se dé cuenta cómo personas a veces entienden la palabra y se dan cuenta que en realidad aquellas personas que hacemos las cosas por el gusto de servir a los demás, ¿por qué no decirlo? El Señor a su tiempo nos va a recompensar. Se acercó una persona y me dijo, pastor, le quiero dar esto. Y puso en mis manos, ¿verdad?, un cheque y me dijo, esto es para ustedes que están enseñando clases de música. Y yo le dije a esta persona, no tiene por qué hacer esto, lo estamos haciendo gratuitamente. Y me dice esta persona, no, hermano, dice, es que la verdad yo sé que ustedes lo están haciendo gratuitamente, lo están haciendo de corazón, pero si hubiéramos mandado a nuestros hijos a una escuela allá afuera, no nos hubiese costado eso. No, allá nos hubiesen cobrado esto y más. ¿Por qué? Porque ustedes dan 2 horas cada semana, ¿sí? Y esto que le estoy dando no es ni siquiera la 4ª parte de lo que yo me hubiese gastado en una escuela de música. Y yo me sentí mal cuando me estaba dando esta aportación y le dije, no, por favor, y rogué y empecé a pelear con esta persona. Por más que quise convencer a esta persona que no nos diera esto, no me aceptó que le regresara esa donación. Pero por el otro lado dije, Señor, te doy gracias porque hay gente que sí aprecia lo que nosotros estamos haciendo. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los demás no lo aprecian, simplemente estoy diciendo que hay gente que sí lo ha entendido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hermano, yo fui a estudiar música, yo pagué cuando estábamos en México y sé lo que es así. Y entonces cuando alguien te da algo de gracia, acéptalo, recíbelo, porque de gracia lo hemos recibido nosotros también. Recíbelo, aprovechalo. Yo hubiese querido que a mí me enseñaran de gratis, ¿por qué no decirlo?
Por eso me alegra mucho cuando veo a las señoritas venir y aprovechar estas clases. ¿Por qué? Porque de gracia el Señor nos ha dado y con gracia les vamos a enseñar. Yo le decía a esta persona, ¿sabe qué? Nuestro pago va a ser el día de mañana mirar a cada uno de esos jóvenes ministrando en la presencia del Señor. Ese va a ser mi pago. Y le decía a esta persona, no, pastor, yo sé que usted lo está haciendo de todo corazón, Jordán lo está haciendo de todo corazón, pero yo le quiero dar un poco también. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Nuestro mejor deseo es ver a sus hijos ministrando la palabra del Señor. Detrás de un piano, detrás de una batería, detrás de un micrófono, detrás de una guitarra. Ese es nuestro mejor deseo. Pero hermanos, por favor, entendamos que la Biblia me está diciendo que honremos a nuestros pastores. Ellos son dignos de doble salario. Por eso dice, al bozal que trilla el trigo, al buey, que trilla o que pisa el trigo, no se le pone bozal. ¿Qué significa esto? En el tiempo antiguo, los antiguos amarraban precisamente a un buey de algo así como esto, digamos, para que entiendas, un palo que estaba aquí, le amarraban al buey y el buey comenzaba a dar vueltas sobre lo que estaba aquí abajo tirado, que era trigo, y entonces él, mientras iba dando vueltas, iba pisando el trigo para poderlo desmoronar las espigas, y de esa manera ellos pudiesen tener el trigo y llevarlo a sus graneros. Pero había momentos en los que el buey que andaba ahí pisando el trigo se paraba y entonces comenzaba a comer. Y había unas personas que le ponían bozal, o sea, una máscara, para que me entiendas, no porque tenía COVID, una máscara para que el buey no comiera. Y entonces la ley puso en la palabra del Señor que eso era algo injusto. Era algo injusto, que no se le tenía que poner al bozal que estaba pisando el trigo, al buey que estaba pisando el trigo, un bozal, ¿sí? Sino que lo dejaran comer libremente. Obviamente, ¿qué nos enseña esto? Que un siervo de Dios, aunque sabe que es digno de doble salario, él no va a comer o él no va a tomar de más, sino simplemente lo que es necesario para satisfacer su necesidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede con algunos hombres que toman de más? Caen en la avaricia. Siervo de Dios que caen en la avaricia, siervo de Dios que caen en excentricidades, y por qué no decirlo, después están presumiendo marcas de diseñadores y cosas por el estilo. Amado hermano, un verdadero siervo de Dios no necesita marcas de diseñadores. ¿Está conmigo? ¿Sí? Mira, mientras unos se visten de Hugo Boss, yo me he visto del arroz. Y mira, ¿te ve bien? ¿Qué tal? Chífleme, por favor. Me chiflaste, Juan. Vamos a terminar. Honra a los siervos de Dios pagando tus diezmos. Escúcheme bien. Honra a los siervos de Dios pagando tus diezmos. No me digas tú que amas a tus pastores, que los aprecias, que tienes cariño por ellos, que tienes respeto por ellos, si tú no pagas tus diezmos. Yo no puedo decir a mis pastores que los amo si yo no pago mis diezmos. Es más, cuando nosotros pagamos nuestros diezmos y los mandamos a nuestros pastores, siempre les pongo por ahí una notita: pastores, les bendecimos, les amamos. Pero esas palabras de labios van acompañadas con acciones. Acciones que me dice la palabra que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ellos son dignos de doble honor, dignos de doble salario. Honra a los siervos de Dios pagando tus diezmos. Así que no me digas que tú amas a tu pastor y que valoras su trabajo si tú no pagas tus diezmos. No me lo digas. No me lo digas. Porque si tú lo dices y no
pagas tus diezmos, realmente tú no amas a tus pastores. No los amas. ¿Sabes por qué? Porque los diezmos y las ofrendas es la manera en la que Dios ha planeado financiar su reino. Y ha planeado financiar a nosotros que somos sus siervos. De esa manera. Entonces, si usted no cumple el plan de Dios, entonces el honrar o amar a sus pastores solamente es de labios y no de corazón. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra, Malaquías capítulo 3, verso 8 y verso 10 y 11. Oiga cómo lo habla tan fuerte, como lo habló en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Nos da promesas, pero también nos da advertencias muy terribles. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Te hace una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Wow. ¿Cómo que le estamos robando a Dios? Sí. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Oiga, versículo 9, qué terrible lo habla. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y para evitar esta maldición, el versículo 10 me da una instrucción muy importante. Traed todos los diezmos al alfolí. Todos, como hablábamos el otro día. Todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa. Se habla de esta casa. Que los pastores tengan alimento para nosotros y que ellos tengan el sustento que ellos necesitan diariamente. Para eso se necesita traer los diezmos al alfolí. Y luego te da una promesa y dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y lo que el Señor promete al ser obedientes a esta palabra no es dinero, es bendición. No te confundas, porque puedes tener dinero en tu casa, pero no puedes tener bendición. No confundas dinero con bendición. No. ¿Sí? Hay mucha gente millonaria que no está bendecida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si tú tienes dinero pero hay tristeza en tu corazón, no estás bendecido. Algo te está robando la bendición. ¿Sí? ¿Y qué te está robando la bendición? Probablemente es esto, que le estás robando a Dios. Qué terrible es esto. Le estás robando a Dios, dice la palabra. Entonces, ¿quieres bendición en tu vida realmente? ¿Queremos bendición en nuestra vida realmente? No dinero, porque el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la vida, el dinero no compra la salud, el dinero no compra ningún matrimonio, el dinero no compra a nuestros hijos, el dinero no compra mucho menos la salvación. Mucha gente tiene dinero, pero no tiene bendición. Y lo que Dios está prometiendo, dice, pruébame en esto y yo voy a derramar sobre tu vida bendición. ¿Dice o no dice? Hasta que sobreabunde. ¿Quieres seguir recio a esto? Mira lo que te dice la palabra, versículo 11. Reprenderé, dice, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuidado, cuidado. Si no queremos nosotros obedecer este mandamiento, entonces hay un devorador, que en este versículo obviamente se refiere a los campos, hablando de la langosta, del saltón, del revoltón, etcétera. Pero nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que hay alguien buscando a cada uno de nosotros, buscándonos para devorar, y ese se llama el diablo. Quiere devorar tus hijos, quiere devorar tu matrimonio, quiere devorar tu salud. Y si tú se lo permites, entonces el devorador viene a tu casa. Y no va a haber dinero que lo detenga. No va a haber poder, no va a haber riqueza en este mundo que pueda detener al devorador. Pero si nosotros honramos al Señor, dice la palabra, la promesa es que Él lo va a reprender. No va a tocar mis hijos,
no va a tocar mi matrimonio, no va a tocar mi salud. ¿Por qué? Porque el Señor dice: pruébame en esto, y vas a ver que yo me encargo de reprender a aquel que te quiere hacer daño, aquel que le quiere hacer daño a tus hijos, aquel que te quiere hacer daño a ti, aquel que le quiere hacer daño a tu matrimonio. Yo me encargo de él, yo lo reprendo, dice el Señor. ¿Lo quieres probar? ¿Cuántos ya lo probaron? ¿Él es fiel? ¿Está reprendiendo al devorador? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces honremos al Señor y honremos a los siervos de Dios pagando nuestros diezmos, dándole al Señor, dándole a Él lo que Él está pidiendo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y terminamos con esto: honra a los siervos de Dios, compartiendo con ellos toda clase de bien. Gálatas capítulo 6, verso 6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Comparte todas las cosas buenas con tus maestros. ¿Sabe qué, amado hermano? Es muy fácil recibir el beneficio de una buena enseñanza espiritual y admirar a nuestros maestros o admirar a nuestros pastores cuando nos traen esa enseñanza espiritual. Pero es muy fácil pasar por alto sus necesidades emocionales y sus necesidades materiales. Es muy fácil. Sabe que algunos en la iglesia vienen, se recibe la enseñanza, reciben la orientación espiritual, reciben el consejo espiritual, pero se van sin ser conscientes de las necesidades emocionales y materiales de aquellos que estamos ministrando la palabra del Señor. Te hago una pregunta: ¿serías capaz de ir a comer después de este servicio? Y después de comer y que te atendió bien el mesero y te trajo la salsa, te trajo más agua y te trajo más refresco, qué sé yo, más ensalada. Después de que te atendió muy bien el mesero y te dio la comida a su tiempo, ¿tú te pararías y te irías sin pagar? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo harían? ¿Ah? ¿No? ¿Sabe que muchos hacemos eso en la iglesia? ¿O hacen? Me voy a excluir. Vienes, recibes el alimento a tiempo que Dios nos ha dado para ti, te lo damos con gozo, te lo damos con alegría, la orientación, y usted se va sin pagar. Y eso se llama robarle a Dios. Lo estamos viendo en la palabra, ¿cierto? Entonces, si no lo hacemos con el hombre, hermanos, no lo hagamos con Dios. De verdad, mire, ¿qué serían las iglesias en todo el mundo si toda la gente aprendiera estos principios y realmente diezmáramos fielmente? Fielmente. No cuando yo me acuerdo, no cuando de repente ahí como que siento una pedradita del pastor. Ok, ahí voy. No, fielmente. ¿Qué serían las iglesias si diezmáramos fielmente? ¿Se daría cuenta? No tendríamos problemas de adquirir terrenos, no tendríamos problemas de construcción, no tendríamos problemas de comprar equipos, no tendríamos problemas de nada si la gente fuera responsable en sus diezmos y ofrendas. Y si la gente, por ejemplo, cuando se va de vacaciones, no se va a gastar los diezmos. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Yo me voy de vacaciones y cuando me voy de vacaciones le dije que yo pago mi luz, ¿cierto? Y cuando regreso de vacaciones hay luz en mi casa. ¿Por qué hay luz en mi casa? Porque la pagué. Pero ¿por qué los cristianos no hacemos esto cuando nos vamos de vacaciones? Al contrario, nos gastamos lo que a Dios le pertenece.
Estamos ausentes una semana, 2 semanas, después regresamos. Ok, Señor, aquí estoy otra vez. Y ya le debes 2 semanas al Señor. Ahora, permítame que diga esto porque estamos en época de vacaciones. Y me hace falta a mí irme de vacaciones también. Pero voy a pagar mi luz, se lo aseguro. Voy a pagar mi agua porque no quiero que me la corten. ¿Sí? Entonces tengo que pagar también mis diezmos porque no quiero que el Señor me corte su gracia ni su bendición en mi casa. Ya los voy a dejar porque los amenes cada vez los siento así más tristes, más adoloridos. Amén. No sé si tienen hambre o no les está gustando lo que les estoy diciendo. ¿Quién dijo que las dos cosas para darle fila a India? ¿Gonzalo? Manos sugieres me lo agarran al final porque tengo un pollito que echarme con Gonzalo. Mire, escuche bien. Haga partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. ¿Sabe que Dios en su gracia nos ayuda a veces a hacer que matrimonios se reconcilien? ¿Sabe que Dios en su gracia nos ayuda a hacer que muchas veces hijos rebeldes recapaciten y honren a sus padres? ¿Sabe que Dios en su gracia nos ayuda a darle consejo a usted, dirección, para que usted a veces tome mejores decisiones y haga buenos negocios? Entonces, cuando Dios nos usa de esa manera, usted venga y haga partícipe a sus pastores de toda clase de bien. ¿Qué significa esto? No solamente significa que usted venga y le diga: pastor, mire que me dio este consejo, tuve este negocio, ay, me fue muy bien, pastor, gracias. Y no solamente significa que venga y le dé testimonio. El contexto de la palabra significa inclusive, ¿por qué no decirlo?, que usted le haga partícipe de ese bien. Oh, vine con el pastor, me dio este testimonio, me dijo esto, me dio este consejo, me dijo acá y acá, hice este trabajo y ¿sabes qué? Me gané esta feria. ¿Sabe, pastor? Le invito una McChicken. Si aquel se ganó 400 por pasar un teléfono, No sé si me está explicando. Ahora, hermano, por favor, escúcheme. No le estoy pidiendo. No quiero tampoco que me vea así ahí en la esquina como una limonita para este pastor que no tiene nada, que está pobre. Gracias al Señor, que el Señor suple todas nuestras necesidades. Pero ¿sabe por qué tenemos que predicar estas cosas? Porque los más beneficiados son ustedes. A veces, les soy honesto, este es uno de los temas que menos me gusta a mí predicar. Les soy honesto. Pero Dios ha tratado con mi vida y ha dicho: Jorge, si tú te callas y no le dices esto a la gente, les está haciendo daño a ellos. El mal es para ellos. ¿Por qué? Porque yo ya lo aprendí. Porque yo estoy diezmando. Ya se lo enseñé a mis hijos. Mis hijos están diezmando y por eso el Señor los está bendiciendo a ellos. ¿Sí? Ya están viajando más que yo. Acaban de llegar y ya se van otra vez. ¿Y cómo le haces, hijo? Festa una feria, ¿no? No, ¿sabe qué? Bendición de Dios, amado hermano. ¿Sí? Pero yo les he enseñado a ellos. Entonces, si yo no le enseño a usted, el perjudicado es usted. Hermanos que tienen negocios, por favor, honren a Dios con sus negocios. ¿Quieren ver su negocio prosperar? Honra a Dios con tu negocio. ¿Sí? A veces cuando, ay, es que ya estoy ganando, híjole, me gané, ay, dar esto, ay, duele. Si te duele dar 100 de 1000 que te ganaste, entonces imagínate, si el día de mañana te quisieras ganar 100,000, no vas a dar 10,000. Pero Dios te quiere dar a lo mejor 100,000, pero a ti como te duele dar 100 de 1000 que te ganaste, no eres un candidato para que Dios te dé más. Porque dice que al que tiene se le va a dar más, y aquel que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar para darle a aquel que tiene más. Así trabaja Dios. Y yo no lo escribí esto, de verdad no lo escribí, pero se lo tengo que enseñar. Así que hagamos partícipes de toda clase de bien a aquellos que nos enseñan. Primera de Corintios 9, 11 y 12. Vamos a leer esto y aquí
Ahora sí le prometo que termino. En pantalla dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está hablando el apóstol Pablo, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Y a veces tenemos que hacer esto los pastores, no abusar del derecho que Dios nos ha dado de tener doble salario, sino soportarlo todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Me gusta esto, yo no quiero poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Me molesta mucho cuando hay pastores, cuando hay adoradores, cuando hay personas que le ponen una cuota o le ponen un precio para ir a predicar a algún lado. Me molesta tanto, porque eso es poner obstáculos al evangelio de Cristo. Me molesta tanto cuando me dicen: ay, si hay tantos jóvenes, entonces vamos. Si hay tanto equipo, entonces vamos. Me molesta tanto, porque yo no veo a Jesucristo poner obstáculos al evangelio. Yo no veo a Jesucristo decirle a Jairo: ¿sabes qué, Jairo? No, nomás es una niña la que está muriendo, discúlpame, acá hay cientos esperándome para sanarlos. No, Él se interesó por una sola persona. ¿Quiénes somos nosotros para decir: si hay 5,000 voy a predicar y si no, no hay, o no voy? ¿Quiénes somos nosotros para decir: si me dan tantos miles, entonces sí predico, si no, no voy? No, amado hermano, el apóstol Pablo dice: no voy a poner ningún obstáculo al evangelio. Pero por eso debemos nosotros tener cuidado, porque mira lo que sucede. Verso 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen? ¿Cómo? Comen del Obamacare. Comen de las estampillas. No, amados, ese no es el plan de Dios. Comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar, participan. Verso 14: así también ordenó, ¿quién? Dígalo fuerte. ¿Ordenó quién? El Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué les ordenó? Que vivan del evangelio. Abusados, porque eso de que vivan del evangelio, algunos lo han distorsionado, y han hecho del evangelio un negociazo, vendiendo crucifijos, vendiendo aceite ungido, vendiendo pañuelos ungidos. Ya no más falta que vendan calcetines ungidos. Abusado. Cuando la Biblia dice que vivamos del evangelio, no me está diciendo que haga del evangelio un negocio, me está diciendo que yo viva por fe y que viva esperando lo que Dios tiene para mí, creyendo que por fe los que aman y honran a sus pastores van a dar para que nosotros podamos avanzar. ¿Está conmigo? Amén. Oiga, por eso dice el apóstol aclarando: pero yo, verso 15, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, yo tampoco he estado predicando esto, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, esto es lo hermoso, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y oiga esto: ay de mí si no anunciare el evangelio. Verso 17 y 18: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Verso 18: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, oiga esto bien claro, para no abusar de mi derecho en evangelio. ¿Cuál es mi derecho? Doble salario. Pero no porque tenga ese derecho yo voy a predicar buscando ese dinero. ¿Sí me explico? ¿Sí? No vamos a abusar del evangelio, lo vamos a hacer gratuitamente. Me voy a sentar en una consejería con usted y no le voy a decir: a ver, siéntese, pague primero. No. Me voy a sentar enseñándole quizás a sus hijos o a alguna persona, o vamos a visitar a algún enfermo, o vamos a orar por alguna persona, pero nunca vamos a ponerle a usted una cuota.
porque el evangelio se presenta gratuitamente. Así que, amados hermanos, honremos a los pastores, porque los pastores son siervos de Dios, que ellos velan por nuestras almas. Le voy a leer este pensamiento que un pastor compartió y se me hizo muy apropiado antes de orar. Y dice: si bien hay pastores y apóstoles asalariados, carnales, que hacen mercadería del rebaño, los cuales han dejado heridos a muchos hermanos, también hay siervos valientes, esforzados, hombres de valor, que trabajan inagotablemente para la obra de Dios, que dan la vida por el evangelio y por las ovejas del Señor. Muchas veces Él es el albañil, es el eléctrico, es el aseador, el jardinero, el cantante, el corista, etc. No debemos olvidar que el pastor es un ser humano como usted y como yo, que se enferma, que se desanima, que se entristece y que se agota, mas él no puede faltar. Un hermano puede faltar un par de días a la iglesia, pero un pastor debe de seguir cumpliendo con su ministerio a pesar de todo. El pastor también se equivoca, se enoja, pocas veces dice lo que siente, y la mayoría de las veces calla y sufre en silencio. Él también tiene familia que atender y proveer, tiene sentimientos. El pastor también llora, el pastor también se duele con la traición y con el abandono. El pastor se duele con la murmuración y con el chisme, y se hiere también con los comentarios malintencionados. Quizás usted que lee esto no le importe, pero su pastor, oiga esto, se hace pedazos para que otros puedan estar enteros. Y muchas veces cuando Dios ha restaurado a aquellos siervos, estos se olvidan, se enojan y después se van, dejando una profunda herida en el corazón de ese hombre de Dios que les sirvió y les ayudó a restaurarse. Ser pastor es una tarea muy difícil, porque su trabajo es conducir y enseñar a personas, y el corazón del hombre es malo. ¿Cuán engañoso es el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Pero debemos saber que la mayor dificultad que enfrenta un pastor es la guerra espiritual. La guerra espiritual que le toca librar. El enemigo de nuestras almas no le dará tregua y usará todas sus armas para verlo destruido y para verlo caer. Un pastor necesita, por lo tanto, de sus ovejas para poder mantenerse y hacer crecer la obra de Dios. Él requiere de siervos comprometidos que amen a Jesús y a su evangelio. Por lo tanto, la palabra dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Señor, gracias por tu palabra. Nos hacen falta palabras, Señor, para poder explicarle a tu pueblo esta palabra tan importante de honrar a todos aquellos que son tus siervos. Señor, muchas veces he dicho que no soy el indicado para predicar estos temas, pero hoy te pido perdón porque yo soy el indicado. Yo soy el siervo que tú has puesto en esta congregación para enseñarle a este pueblo tus verdades. Yo soy el siervo encargado de decirles a ellos de qué manera, Señor, tu bendición se va a derramar sobre cada hogar. De qué manera tú vas a reprender al devorador. De qué manera podemos honrar a los siervos tuyos. Yo soy el encargado, Señor. Y si yo me niego a dar esa palabra, Padre, porque me siento aludido, por pensar quizás, Señor, que la gente va a malinterpretar mis palabras, si yo me niego, Señor, estoy haciendo un mal.
Hoy no me negué, Padre. Me fue difícil predicarlo, tú lo sabes, pero tú conoces mi corazón. Sabes que sobre todas las cosas, Padre, nunca está en mi vida ni en mi esposa, Señor, el bien material de los demás. Nuestro deseo es verlos bien espiritualmente a ellos. Nuestro deseo es ver matrimonios restaurados. Nuestro deseo es ver familias bendecidas. Nuestro deseo es ver a jóvenes apartados del mal, apartados de la fornicación, apartados de la inmundicia. Nuestro deseo es ver a jóvenes entregados y servirte, Señor. Por eso les enseñamos y por eso pasamos tiempo con ellos. No porque tengamos nada que hacer. No, Señor. Queremos ver a jóvenes entregados. Y sé que trabajamos para ti, Señor. Y quizás si en esta vida nuestro trabajo no es doblemente remunerado, como tu palabra así lo enseña, yo sé, Padre, que un día tú lo vas a remunerar. Y lo vas a pagar, Padre, como tú sabes hacerlo. Tú lo vas a pagar como tú de verdad lo sabes hacer, Señor. Pero te doy gracias porque tú has sido fiel. No ha faltado nada en esta casa, ni a mis hijos, de mi esposa, ni a este siervo. Al contrario, Señor, nos ha dado más de lo que esperamos. Y nos damos cuenta que ha venido de ti, Padre. Ha venido de ti. Ahora entiendo que no dependo de los hombres, dependo de ti, Señor. Si dependiera de los hombres, ya hubiese renunciado hace mucho tiempo atrás. Ya nos hubiésemos ido hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Pero no, Señor. No, Padre. Te amamos a ti, Señor, y amamos a esta gente. Y porque le amamos a esta gente, estamos aquí hasta el día de hoy. Hasta el día que tú nos permitas estar con ellos, sirviéndoles, amándoles, haciendo las cosas única y exclusivamente por el gusto de servir a los demás. Para ti sea la honra y la gloria, siempre, en el nombre de Jesús. Amén.